En el lugar más aislado del planeta, Rapa Nui, el poder no se obtenía por herencia y los Moai ya habían cerrado sus ojos. Tras el colapso de la antigua sociedad, nació un nuevo orden, uno basado no en la piedra, carne, la sangre y el favor de los dioses. Era el tiempo del Tangata Manu, el hombre pájaro. El dios creador Makemake había hablado. El poder en la isla sería entregado solo por un año al Heflin que probara su valía en la competencia más peligrosa que el mundo haya conocido. Cada primavera, los clanes rivales de la isla migraban a la aldea ceremonial de Orongo, en el borde mismo del cráter del Volcán Kau, un lugar de vértigo con un acantilado de 300 metros que cae a pico el Océano Pacífico. No eran los jefes Ariki quienes competían. Ellos eran demasiado importantes. Cada jefe elegía un representante, un Opu, el atleta más fuerte, rápido y valiente de su linaje. El Opu era un campeón que se jugaba la vida, no por su propia gloria, sino por la de su clan. El objetivo era simple en su concepción e imposible en su ejecución: conseguir el prihuevo de la golondrina marina, el Manutara, que anidaba en el islote rocoso de Motu Nui, a casi 2 kilómetros de la costa. Cuando los sacerdotes daban la señal, la competencia comenzaba. Primero el descenso. Los Opu debían bajar por el acantilado de Orongo. 300 metros de roca volcánica casi vertical, con el viento golpeándolos y el océano rugiendo abajo como una boca llena de dientes de piedra. El nado. Al llegar a la base, debían lanzarse a las aguas infestadas de tiburones. Tenían que nadar 2 kilómetros en el océano abierto, con corrientes traicioneras, hasta el Motu Nui. Tercero, esto no era solo una carrera. Los Opu llegaban al islote y allí comenzaba la verdadera prueba de resistencia. Tenían que vivir en cuevas diminutas en la roca, a veces durante días, a veces durante semanas, esperando que el primer Manutara pusiera su huevo. Luchaban entre ellos por los mejores puestos de observación, por los escasos alimentos, y muchos morían en esas peleas o por el frío. Cuarto, el clímax. Un Opu finalmente encontraba el primer huevo, pequeño sagrado, con un cuidado infinito, lo colocaba en una canasta de juncos que ataba a su frente. Pero la prueba no había terminado, debía anunciar su victoria. Se paraba en el punto más alto del Motu Nui y gritaba hacia Orongo, donde los jefes esperaban: "Fue a nombre del jefe, afeita tu cabeza, tienes el huevo". Quinto, el regreso, debía nadar de vuelta, 2 kilómetros con tiburones, agotado, pero ahora con una carga preciosa atada a su cráneo. Sexto, el ascenso, debía escalar de nuevo el acantilado de 300 metros. Con el huevo intacto, si lo lograba, si llegaba a la cima y entregaba el huevo sin romper a su jefe, la isla entera cambiaba. Su jefe, su Ariki, se convertía en el Tangata Manu, el hombre pájaro. Era rapado al cero, su cuerpo pintado de rojo y blanco. Se convertía en la encarnación viva de Make la tierra. Durante un año tendría poder político y espiritual absoluto sobre todos los clanes de la isla. Un dios, rey temporal, nacido del coraje de otro hombre y de la fragilidad de un huevo. En el tiempo de los gigantes, cuando la Patagonia era el dominio exclusivo del viento y el hielo, vivía el pueblo Aonikenk, los tehuelches. Eran señores de la estepa, nómadas que seguían el rastro del guanaco, y su jefe era un cacique poderoso, sabio en la caza y duro en la guerra. Este cacique tenía una hija y su nombre era Calafate. Calafate era la joven más hermosa de la tribu. Su piel era del color del sol de invierno y su cabello tan negro como la obsidiana. Pero lo que todos recordaban eran sus ojos inmensos, profundos y de un color oscuro y brillante que parecía contener todos los secretos de la tierra. Su pueblo vivía en guerra constante con los Selknam, los Sonas, los temidos hombres de la Tierra del Fuego. En una de las tantas batallas, los guerreros Aniken capturaron a un joven Selknam. Era un prisionero de guerra, un enemigo mortal destinado al sacrificio o la esclavitud. El prisionero fue llevado al campamento y allí, entre las miradas de odio de sus captores, sus ojos se cruzaron con los de Calafate. Y en ese instante, el odio de 1000 generaciones se evaporó. Se enamoraron con la fuerza desesperada de lo imposible. Calafate, usando la noche como cómplice, comenzó a visitar al prisionero, le llevaba agua y comida, y aunque hablaban lenguas diferentes, se entendían en el idioma que no necesita palabras.
El amor creció entre ellos, tan fuerte y silvestre como el coirón en la pampa. Sabían que no tenían futuro, o sí, solo la fuga. Planearon escapar, huir juntos hacia el norte, más allá del territorio de ambas tribus, donde pudieran ser libres. El chamán de la tribu, un hombre que podía leer el viento, sintió que algo estaba mal. Vio el amor en los ojos de la princesa y la determinación en los del prisionero. Corrió a advertir al cacique. El padre de Calafate sintió la traición, su hija su sangre huyendo con el enemigo. La furia lo cegó. Le rogó al chamán que usara su poder. No me importa cómo, le gritó. No puedes romper el amor, es demasiado fuerte. Le respondió el chamán, pero puedo impedir que se vayan. Esa noche, cuando Calafate y el joven Selknam se encontraron en el borde del campamento, listos para correr hacia su libertad, el chamán lanzó su conjuro. Calafate sintió un dolor agudo en sus pies. Miró hacia abajo y vio, con horror, que sus piernas se estaban convirtiendo en madera. Raíces profundas la anclaban al suelo helado. Sus brazos se extendieron, volviéndose ramas ásperas. Su piel se convirtió en corteza. El joven Selknam intentó tirar de ella, pero fue inútil. El chamán, para asegurarse de que nadie pudiera volver a tocarla, hizo que de sus nuevas ramas brotaran miles de espinas afiladas. Calafate, la princesa, había sido transformada en un arbusto. El joven Selknam, con el corazón roto, huyó solo hacia la estepa, perseguido por los gritos de la tribu y por el lamento de un amor que ya no podía tocar. Calafate quedó allí prisionera de la tierra. Lloró durante meses y sus lágrimas se convirtieron en las flores amarillas del arbusto. Pero su corazón, su esencia, sus ojos oscuros y profundos se transformaron en un fruto. Una baya pequeña, de un color oscuro y brillante y de un sabor dulce como el amor que sintió. La leyenda nació esa noche. Los tehuelches dicen que el espíritu de Calafate vive en ese fruto y que quien lo come prueba la dulzura de su amor y la amargura de su destino. Y por eso aseguran, quien come Calafate está destinado a regresar a la Patagonia a buscar el amor que nunca pudo escapar. El desierto de Atacama es un lugar de fortunas súbitas y muertes silenciosas. El pirquinero, el minero solitario, lo sabe bien, sabe que el sol castiga, pero que la verdadera prueba está bajo tierra, en la oscuridad, donde el silencio es tan profundo que se oyen cosas. Y en las minas de Andacollo, Copiapó y Chañarcillo, el minero sabe que nunca está realmente solo, porque allí habita el negro taimado. No es un dios, no es un fantasma. Es el espíritu más celoso y terco de la pampa. Las leyendas dicen que fue un esclavo negro traído en la colonia, o quizás un minero de la fiebre de la plata, que encontró la veta más rica de toda, la veta perdida. Pero en lugar de compartirla, fue asesinado por sus compañeros codiciosos o murió en un derrumbe abrazado a su oro. Su alma, sin embargo, nunca se fue, se quedó allí, ataimado, en la roca. Taimado, en el habla del minero, significa terco, mañoso, celoso. Y el negro taimado es el dueño de la mina. El pirquinero que se atreve a entrar en los túneles abandonados lo siente de inmediato. Primero, es la sensación de ser observado, luego empiezan las mañas. El minero deja su corvo y con una roca, al darse vuelta, la herramienta ya no está, la encuentra a 20 metros, en un túnel por el que jura que no pasó. Enciende una vela, una corriente de aire helado que no debería existir a 50 metros de profundidad la apaga. Y entonces lo oye. No es un rugido, es un chistido, un popestet, un silbido alegre que viene de la oscuridad de un lugar donde no hay nadie. Es el negro taimado que se está burlando. El minero novato huye, despavorido, y nunca vuelve, pero el minero viejo, el que conoce las reglas, se detiene, sabe que está ante el guardián. Buenas noches, negrito, dice al aire con respeto. Vengo a trabajar, no sea taimado, deje algo para los pobres. A veces el negro taimado lo ignora. El minero trabaja días y no saca más que piedras sin valor. El negro taimado esconde la veta, la taima, aunque el minero esté picando a centímetros de ella.
Pero otras veces el negro taimado decide jugar. El minero oye un golpe, fotof. Al otro lado de la pared de roca sabe que es el negro, indicándole dónde picar. El hombre, con el corazón en la garganta, sigue el sonido, pica y la roca se abre para mostrar una charca de plata pura. Pero el negro taimado es un tramposo. Si el minero es demasiado codicioso, si trata de llevarse más de la cuenta, el negro se enoja. El minero puede estar siguiendo la veta cuando oye un silbido a sus espaldas. Se da vuelta y no ve nada. Pero cuando vuelve a mirar al frente, la veta no está, ha desaparecido. El negro taimado la ha corrido, y en el peor de los casos, si el minero intenta engañar al espíritu, o si entra con el corazón sucio, el negro taimado se asegura de que no salga. El minero irá el silbido más adelante, seguirá la luz de su propio candil pensando que es la salida, pero el negro taimado está enlezando el túnel. El minero caminará en círculos cada vez más profundo hasta que su luz se apague, o simplemente oirá un crujido sobre su cabeza, un pequeño plancheo, un derrumbe, no para matarlo, sino para tapar la salida, y el negro taimado se reirá con su silbido, mientras el hombre grita en una tumba que él mismo cavó. Para el pueblo mapuche, el Uinca extranjero vive en un mundo de casualidades. El Uinca cree que la tierra tiembla por placas tectónicas y que los volcanes erupcionan por la presión del magma. Pero el mapuche sabe la verdad. Sabe que la cordillera no es una piedra muerta. Es el hogar de los antiguos y las erupciones no son geología, son una guerra. En la cima de cada gran volcán, el Villarrica Melantuco, vive un espíritu. No es un dios en el sentido cristiano, sino algo mucho más personal y temible, es un pillán. Un pillán es el alma de un gran antepasado. Cuando un toqui es jefe de guerra o un machi es chamán de inmenso poder moría en batalla, su espíritu no descendía al inframundo. Ascendía, su alma, cargada de la energía de la tierra, era demasiado poderosa para desaparecer. Se elevaba y tomaba posesión de una montaña, convirtiéndose en el pillán, el señor del volcán. Desde allí, estos espíritus de caciques muertos gobiernan el clima, provocan las tormentas y vigilan a sus descendientes. Pero estos pillanes no son pacíficos. En la muerte conservan el mismo orgullo, la misma furia y la misma naturaleza guerrera que tuvieron en vida. Y al igual que sus tribus peleaban en los valles, los pillanes pelean en los cielos. Una erupción volcánica no es un desastre natural, es una batalla de pillanes. Cuando el volcán Yaima ruge, es porque su pillán ha entrado en guerra con el pillán del volcán Villarrica. Los ruidos subterráneos, esos truenos sordos que hacen temblar el suelo, son los gritos de guerra de los espíritus. Los relámpagos que se ven entre el humo, en la tormenta piroclástica, son el choque de sus lanzas espirituales. Y la lava. La lava es la sangre. Cuando un pillán es herido en la batalla celestial, su sangre ardiente se derrama por las laderas, quemando la tierra, recordándole a los mortales la furia de sus ancestros. El humo y la ceniza que oscurecen el sol son la polvareda que levantan sus ejércitos fantasmales. Cuando esto ocurre, el mapuche en la tierra no corre a un refugio. Corre al Guillatún, el lugar de la ceremonia. Saben que deben intervenir, el mundo está en desequilibrio. El machi se levanta. Debe apaciguar al pillán victorioso o calmar la furia del derrotado. Se realizan grandes ceremonias. Se sacrifican animales, generalmente un cordero o un chilihueque llama, y su sangre se ofrece a la montaña. El corazón del animal se quema. El humo que es un mensaje, una súplica de paz. Padre, detente, le gritan al volcán. Tus hijos te ruegan, tu guerra está destruyendo la tierra que nos diste. El mapuche mira a la montaña no como una formación geológica, sino como el rostro vivo, colérico y poderoso de su tatarabuelo. Y sabe que si el volcán ruge, es porque los muertos aún no han terminado de pelear. Mi nombre es Don Guillermo, soy un hombre de Santiago, un hombre del siglo XIX, un hombre de razón. Creo en los libros, en la ciencia y en la lógica. O al menos creía. Mi tormento comenzó cuando acepté invitación de mi amigo de infancia, Don Enrique,
a pasar una temporada en su hacienda, enclavada en un valle brumoso cerca de los contrafuertes de la cordillera. Yo buscaba descanso, encontré la locura. Enrique era un hombre bueno, pero su esposa, doña Clara, era una aparición. Era joven, de una belleza pálida y melancólica, pero sus ojos guardaban un terror que jamás había visto. La casona era vasta, de adobes fríos y pasillos silenciosos. Desde la primera noche noté que algo estaba mal. Clara apenas comía, se sobresaltaba con el crujido de un mueble. Y por las noches su marido me confesó, caminaba sonámbula, hablando en susurros con alguien que no estaba allí. Es la melancolía, Guillermo, me dijo Enrique con una tristeza que intentaba ocultar con vino. Los nervios. Las mujeres son frágiles. El aire del campo le era bien. Pero no era el aire del campo lo que la enfermaba. Era el campo mismo. Una tarde, mientras cabalgábamos, pasamos cerca de un rancho miserable, casi oculto por los sauces. De la choza salió una anciana que miró con ojos que eran carbones encendidos. Doña Clara soltó un grito ahogado y casi se desmaya del caballo. «Es ella», me susurró esa noche, temblando junto a la chimenea. «La calchona, la bruja». Yo, por supuesto, me reí. «Bruja, señora, esos son cuentos de sirvientes. Supersticiones del mundo rural. Usted está en una casa cristiana, protegida por su marido y por la ciencia». Ella sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Usted no entiende. Ella viene por las noches, la Aoyama. Me está secando la vida, Enrique no me cree». Yo tampoco le lo caí. Pero esa noche no pude dormir. Leía un tratado de Voltaire en mi habitación cuando oí el tué-tué, el silbido agudo, el aleteo sobrenatural. Lo racionalicé, era una lechuza. Entonces, sus pasos en el pasillo, abrí la puerta con cautela. Iba en camisón, con los ojos vidriosos, en trance. Caminaba no hacia el baño, sino hacia la puerta principal. La descorrió sin hacer ruido y salió a la noche. Mi lógica me gritaba que la detuviera. Mi curiosidad me ordenó seguirla. Oculto en las sombras, la seguí. La vi cruzar el jardín, con los pies descalzos sobre la escarcha, sin sentir el frío. Caminaba con una determinación antinatural, como si una cuerda invisible tirara de ella. Se dirigía inequívocamente hacia el rancho de la anciana. El miedo, un miedo frío y primitivo que no conocía, se apoderó de mí. Cuando llegué a la choza, miré por una rendija y mi alma se heló adentro. A la luz de un fuego verde que ardía sin madera, la vieja bruja estaba de pie, con los brazos en alto, recitando un conjuro en una lengua que no era ni español ni mapudungun. Era un sonido de serpientes, y doña Clara estaba allí de pie frente a ella. Pero no era ella. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de éxtasis y dolor. Sus ojos estaban en blanco, y de su boca salía una niebla oscura, un vapor negro que la bruja parecía estar inhalando mientras reía. No pude más, derribé la puerta de una patada. «Deje a esa mujer, demonio». La bruja se giró, su risa era como piedra moliendo piedra. «Tarde llega, Huinca de libros, Siseo». La llamé y vino. En el momento en que grité, el trance se rompió. Doña Clara parpadeó, me miró, vio a la bruja, vio dónde lanzó un solo grito, un grito de comprensión, de horror absoluto, y luego se desplomó en el suelo de tierra. Corrí hacia ella. Le tomé el pulso, no había nada, levanté en mis brazos, su cuerpo ya estaba frío. La bruja seguía riendo. «No la maté yo, hombre de razón», dijo. «La mató el miedo. La mató el saber que su alma ya era mía. Regresé a Santiago esa misma noche. Nunca le dije a Enrique la verdad. Le dije que la encontré muerta en el jardín, que su corazón débil había fallado. Pero yo sé lo que vi, y ahora, cuando en Santiago me hablan de lógica, yo me callo. Porque sé que en los valles de este país la geografía del miedo es real, y hay horrores que los libros de Voltaire no pueden explicar. La mujer a quien su marido llamaba la gorda, a veces con cariño, a veces no era feliz. Vivía en un mundo que la agobiaba,
Un mundo de polvo, de humedad, de cosas que se pudrían. El calor del verano era su enemigo. Hacía que la fruta madurara demasiado rápido, que la leche se cortara, que la vida se corrompiera. Ella luchaba contra el caos, limpiaba las baldosas de la cocina con un fervor casi religioso, odiaba el desorden, pero sobre todo odiaba la decadencia, odiaba el tiempo, hasta que un día vio la salvación. En la vitrina de una tienda de electrodomésticos estaba. Era un freser congelador horizontal arca blanca inmaculada, mi modelo Pandora, decía la etiqueta, se obsesionó. Ahorró. Dejó de comprar cosas y finalmente lo compró. El día que llegó fue un evento sagrado. Los hombres lo instalaron en la cocina, que era demasiado pequeña. No importó, ocupaba todo el espacio, pero para ella era el nuevo centro del universo. Lo enchufó. El motor zumbó suavemente y luego se hizo el silencio. Abrió la tapa. Un aliento de aire perfectamente seco, perfectamente frío, salió como una bendición. Al principio fue práctico. Congeló carne, pan, todo estaba bajo control, pero la obsesión creció. El freser no era solo para guardar comida, era para preservar, era su arma contra el tiempo. Comenzó a congelar cosas que no debían congelarse, el queso, que se desmoronaba, la lechuga, que se volvía vidrio verde, no importaba. Estaban a salvo de la putrefacción. Su marido, un hombre simple, la miraba con preocupación. Gorda, ¿para qué congelaste el vino? Se va a reventar la botella. Ella lo miraba con lástima. Él no entendía. Él seguía viviendo en el mundo sucio, el mundo que se pudría. El gato de la casa, pero era viejo. Un día murió de causas naturales en el patio. El marido se preparó para en detuvo. No, dijo con una calma que helaba, no lo entierres, se lo van a comer los gusanos. Esa noche el marido la vio desde la puerta de la cocina realizar su ritual. Lavó el po del gato, cepilló y luego con ternura lo acurrucó en el fondo del Pandora, junto a los pollos y las espinacas. Ahora sí estaba ella, cerrando la tapa. Ahora está perfecto. El marido sintió por primera vez genuino. Su esposa ya no estaba limpiando, está embalsamando. Los meses pasaron. La cocina se volvió una capilla ártica. El frío del freser era tan intenso que había una escarcha perpetua en el suelo a su alrededor. Ella pasaba horas sentada a su lado con una libreta haciendo un inventario. Ítem 24 gato, ítem 35 el primer zapato de mi hijo, ítem 40 rosas del aniversario. Una tarde de verano el calor era insoportable. El marido llegó a casa sudando agotado. Se sentó en la cocina, que era el único lugar fresco. No como lo miraba antes, era una mirada nueva, una mirada de tasador. ¿Estás cansado?, le dijo. Su voz era extrañamente dulce. Sí, estoy muerto de calor. Calor pudre las cosas, ella las arruga, las envejece. Ella estaba sonriendo, pero sus ojos estaban fijos en él. Pero tengo la solución, viejo, tengo el Pandora. Él empezó a reírse, nervioso. ¿Qué dices, gorda? ¿Me vas a congelar? Ella no respondió. Solo se levantó y caminó hacia el freser. Levantó la pesada tapa por el lado, salió, envolviéndola como un espíritu. ¿Es tan fácil?, susurró ella. Es el único lugar donde nada se arruina, donde nada envejece, donde todo es perfecto, para siempre. El marido dejó de reír. Vio el espacio vacío en el fondo del arca blanca y entendió que el amor de su esposa era tan frío y tan eterno como el hielo. La ciudad de Santiago en el año 1875 no era la metrópoli que conocemos. Era una ciudad de sombras y gas, de coches de caballos y de un silencio profundo que caía tras el toque de queda. Y en una de esas casas señoriales vivía don Germán, un hombre de ciencia, un positivista que se reía de las supersticiones y consideraba las historias de fantasmas como cuentos para el vulgo.
Su mejor amigo don Arturo era su opuesto exacto, un hombre piadoso, consumido por la melancolía y una enfermedad pulmonar que lo marchitaba día a día. Una noche de martes, don Germán visitó a su amigo. Lo encontró débil en su lecho de muerte, aferrándose a un crucifijo. Germán, le susurró el enfermo, debes prometerme algo, debes rezar por mi alma, el juicio que me espera. Don Germán, incómodo, intentó calmarlo. No temas, Arturo, eso es delirio de la fiebre, no hay nada más allá. Solo el descanso, el fin de la maquinaria. Tu alma no es más que la química de tu cerebro que pronto se apagará. Don Arturo miró con un horror profundo y en sus ojos se acumuló una última lágrima. Te equivocas, susurró, y con esa palabra expiró. Don Germán salió de la casa sintiendo, más que pena, una especie de fastidio por la debilidad de su amigo. Se fue a su biblioteca, se sirvió un coñac y abrió un tratado de anatomía, buscando borrar el incidente con la lógica. Esa noche, a las 3 de la madrugada, un frío que no era de invierno lo despertó en su sillón. La vela de su escritorio se había apagado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luna que entraba por la ventana, y entonces lo vio. En el rincón más oscuro de la biblioteca, no era una sombra, era don Arturo, pero no era el Arturo enfermo. Era una versión translúcida, grisácea, de su amigo. Estaba de pie, pero su cuerpo parecía vibrar, como el calor sobre el asfalto, sus ropas en las mismas con las que había muerto. Don Germán se quedó paralizado, su mente científica buscaba una explicación, una ilusión óptica, el cansancio, el coaque. Esto es imposible, dijo en voz alta, respondió la aparición, y la voz no sonó en los oídos de Germán, sino dentro de su cabeza. Era la voz de Arturo, pero multiplicada por 1000 ecos, fría como el viento de la cordillera. Yo también pensaba como tú, Germán, y por eso estoy condenado. El fantasma se movió flotando, sin caminar, hasta el centro de la habitación. Creí que la lógica era Dios, creí que mis actos de caridad, hechos por vanidad, comprarían mi entrada. Pero al otro lado no hay lógica, solo hay justicia. ¿Qué justicia?, logró preguntar Germán con la garganta seca por un terror que jamás había conocido. El alma, dijo el esquímica, es una cuenta y la mía está en rojo. El fantasma de Arturo levantó la mano y en la pared de la biblioteca donde colgaba un tapiz, Germán vio una escena. Vio a Arturo, años atrás, negándole un préstamo a un viudo, provocando la ruina de esa familia. Vio cómo Arturo en secreto había quemado el testamento de un tío para quedarse con una herencia. Vi en mis pecados falfantantes. Y ahora estoy atado a esta casa, a la tuya, a la de todos los que me conocieron. Estoy condenado a vagar, frío y consciente de mi error, hasta que la deuda sea pagada. ¿Qué puedo hacer?, susurró Germán. Dijo la voz. Ya es tarde para mí, pero no para ti, mi miedo. Ahora te traigo la prueba. El infierno no es fuego, Germán, el infierno es el frío y la claridad. Con esas palabras el fantasma de Arturo se disolvió. Se deshizo como humo en el agua, dejando solo un olor a ozono y a flores muertas. Don Germán se quedó inmóvil hasta el amanecer. Al día siguiente, el hombre de ciencia vendió su biblioteca de anatomía, pagó la deuda de aquel viudo que había visto en la visión y pasó el resto de sus días financiando misas por el alma del amigo al que, en vida, le había negado la fe. Hay lugares que actúan como imanes para la tragedia y pocos tan potentes como el Cementerio General de Santiago. No es un cementerio, es una ciudad completa con más de 2 millones de habitantes. Y como en toda ciudad no todos duermen por la noche, fuimos llamados por los guardias. Los sepultureros y los guardias son los verdaderos testigos. Están acostumbrados a la muerte, no le temen a los cuerpos, pero le temen a lo que se queda. Don César, me dijo uno de los guardias más antiguos, uno se acostumbra a los ruidos, a los lamentos que trae el viento, pero hay cosas que no tienen explicación y todas pasan en el patio 29. El patio 29, para quien no lo sabe, este no es un patio común, es una herida en la tierra. Aquí fueron enterradas en fosas comunes y sin nombre
Miles de víctimas de 1973. Es un lugar de una densidad emocional que te golpea físicamente al entrar. Pero nuestra investigación no comenzó allí. Comenzó en la tumba de la Gilda, el espíritu de una joven muda que, según la leyenda, concede favores. Los guardias dicen que la ven caminar, que oyen sus pasos. Y luego fuimos a la tumba La Niña de la Cama, un mausoleo infantil donde la gente deja juguetes. Los guardias juran que han oído risas y que los juguetes cambian de lugar. Pero cuando llegamos al patio 29 al atardecer, el ambiente cambió. La media nos acompañaba, Ceci, se negó a entrar al principio. Esdemazurró agarrándose el pecho. No hay uno, hay cientos. Están confundidos, están fríos. Decidimos instalar nuestros equipos, colocamos cámaras de visión nocturna, lo más importante, nuestras grabadoras de audio de alta sensibilidad. Al principio, solo el silencio de la necrópolis. La noche cayó y entonces comenzaron las psicofonías. Dejamos la grabadora en el centro del patio y nos alejamos. Cuando revisamos el audio, la sangró una voz. Eran docenas. Eran susurros superpuestos, un mar de voces. Ayuda, tengo frío. Eran los ecos del horror, las voces de los que fueron de allí, pero entonces la medium palideció y señaló un rincón oscuro del patio, donde no hay tumbas, solo tierra. No están solos, dijo. Hay algo más aquí, algo que no fue humano, se está alimentando de ellos. En ese momento oímos un sonido que no era un susurro. Fue un golpe sordo contra el muro del fondo, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Apunto mi cámara térmica, no veo nada, pero el termómetro digital que tengo en la mano se vuelve loco. La temperatura en pleno verano baja de 20 grados a 5 grados en un solo punto, y entonces uno de los guardias grita. Estaba parado en el sendero de tierra, estaba paralizado. No me puedo mover, gritaba. No me puedo mover. Cuando lo enfocamos con las linternas vimos por qué. Estaba pálido mirando al suelo. Me están agarrando, sonovimos pero en el polvo alrededor de sus botas aparecieron marcas. Eran huellas de manos pequeñas, como de niños que habían salido de la tierra y se aferraban a sus tobillos. Corrimos, lo agarramos y tiramos de él, liberándolo de una fuerza que no podíamos ver. Salimos de allí esa noche con la certeza de que el patio 29 no es solo un lugar de descanso, es una prisión. Las almas de las víctimas siguen allí, reviviendo su confusión, pero no están solas. Hay algo más, una entidad que se ha hecho fuerte con esa pena, un guardián oscuro que no los deja ir. En las alturas del altiplano, donde el aire es tan fino que corta y el silencio solo lo rompe el viento, no siempre existió la laguna de aguas profundas que hoy conocemos. Antes era un valle fértil, un bofedal verde habitado por tribus antiguas, y en una de esas tribus vivía la joven más hermosa de las alturas, Lauca. Lauca no era una princesa de linaje, pero su belleza era tal que los vicuñas se detenían a mirarla, y el coirón, el pasto de la puna, parecía más dorado a su paso. Su corazón era humilde y ya tenía dueño. Amaba en secreto a un joven pastor, un hombre sin más riqueza que su rebaño de llamas, pero con un valor que superaba al de cualquier guerrero. Su amor era puro, pero estaba condenado. Un cacique poderoso de una tribu vecina, un hombre de gran riqueza y crueldad, oyó hablar de la belleza de Lauca. Llegó al valle con una comitiva de guerreros, trayendo pieles y plata, y exigió la mano de la joven. El padre de Lauca, temeroso del poder del cacique, aceptó, pero Lauca se negó. Con una valentía que heló a los presentes, se paró frente al cacique y rechazó su oferta, declarando que su corazón pertenecía a otro. El cacique, humillado públicamente, sintió una furia que hizo temblar la tierra. No dijo nada, simplemente montó su caballo y se fue, pero no regresó a su hogar. Subió al volcán más cercano, el Parinacota, y allí, en la cumbre, pasó la noche. No rezó, invocó a los apus, a los espíritus de las montañas y al demonio de la tierra. Les ofreció su alma a cambio de venganza.
Exigió un poder que le permitiera borrar la sonrisa del rostro de Lauca y la existencia misma del pastor que le había robado su honor. Los Apu, ofendidos por la arrogancia del cacique, pero tentados por el pacto, le concedieron su deseo de la forma más terrible. Esa noche, Lauca y su amado pastor se encontraron en el centro del valle, en su lugar secreto, una pequeña vertiente de agua dulce, un ojo de agua. Se abrazaron, planeando huir antes de que el cacique regresara. Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar, el ojo de agua a sus pies dejó de manar, comenzó a hervir y luego, con un rugido sordo, el agua explotó desde el suelo. No era una inundación de lluvia, era un diluvio que nacía de las entrañas de la tierra. El valle entero, que por siglos había sido seco, comenzó a llenarse a una velocidad antinatural. Desde la ladera del volcán, el cacique observaba, riendo. Lauca y su amado corrieron, tratando de alcanzar las laderas, pero el agua era más rápida. Subieron a una pequeña colina en medio del valle, el último trozo de tierra seca. Se abrazaron por última vez mientras el agua helada subía por sus rodillas, luego su cintura y finalmente sobre sus cabezas. Se ahogaron juntos, sellando su amor en la tumba de agua que el cacique había creado. Cuando amaneció, el valle ya no existía. En su lugar había una laguna inmensa de aguas quietas, profundas y de un azul trágico. El cacique, al ver su obra, sintió el precio de su pacto. El demonio le cobró. Fue transformado en una vizcacha negra, un roedor condenado a vivir en las rocas que rodeaban la laguna, obligado a ver por toda la eternidad el monumento a la mujer que nunca pudo tener. Y esa laguna, hoy, lleva el nombre de la joven que murió por amor, la laguna de la Lauca. La pincoya tiene madre, la sirena chilota tiene madre, y esa madre fue una vez humana. Su nombre era Huenchula. La historia comienza en la costa más brava de la isla grande, en Cúcao, allí donde el Pacífico golpea sin piedad. En un rancho humilde vivían dos ancianos, Huenchú, Mami y Huenchuta. Su única alegría era su hija Huenchula, una joven de belleza tan pura que se decía que la luna la envidiaba. Huenchula tenía la costumbre de caminar por la playa al atardecer, recogiendo luche y cochayuyo, algas marinas para sus padres. Le gustaba sentir la espuma fría en sus pies descalzos, pero ella no sabía que era observada. Desde las profundidades, el rey del mar, el poderoso Millalobo, ese ser mitad hombre, mitad lobo marino dorado, cautivado por una belleza que no pertenecía a su reino, el Millalobo emergió un día entre las olas. Huenchula, al verlo, no sintió miedo, sino una atracción fatal. El rey del mar la sedujo, la raptó. La leyenda es ambigua y se la llevó desaparecida a la espuma. Sus padres la buscaron, gritaron su nombre contra el viento, pero solo el rugido de las olas les respondió. Pasaron las semanas y los meses. Los viejos, consumidos por la pena, dieron a su hija por muerta, tragada por el océano traicionero. Pasó un año entero. Una noche de tormenta, mientras los viejos lloraban a su hija perdida, alguien golpeó la puerta del rancho. Huenchú Taita abrió, listo para maldecir al viento, y se quedó helado. Chula. Estaba allí de pie en el umbral, más hermosa que nunca. Su piel era pálida como la perla y su cabello brillaba con humedad, pero estaba fría. Los Faomo, los padres, llorando de alegría, la abrazaron, la hicieron pasar, pero Huenchula ya no era la misma. He vuelto a ver los padres míos, dijo con una voz tranquila, pero mi tiempo es corto. Mi esposo me espera. Durante 3 días, Huenchula se quedó con ellos, pero no era una visita humana. No probó la comida de la tierra, solo comió la milla, una alga que traía consigo. Les contó su historia. Les habló de su esposo, el Millalobo, el rey de todo lo que hay bajo la ola. Les habló de su palacio de coral y les habló de sus hijos. Les dijo que había dado a luz a la pincoya, la que traería la abundancia, al pinco y su compañero, y a la sirena chilota, la pastora de los peces. Ella se había convertido en la reina del mar. Al tercer día, Huenchula se levantó. «¿Debo irme?», dijo. «Mi reino me reclama». Sus padres volvieron a llorar, esta vez no por la hija muerta, sino por la hija perdida en un mundo que no era el suyo.
Te vas y volveremos a ser pobres y tristes, dijo su madre. Huenchula la miró con una ternura extraña divina. Nunca más serán pobres, le prometió. Mañana, al amanecer, vayan a la playa cuando la marea esté baja. Recojan lo que el mar les ofrece. Es mi dote, es mi regalo, es la bendición de su yerno, el rey. Se despidió y caminó hacia la playa. Sus padres la vieron entrar en el agua, sin dudar, hasta que el mar la cubrió. Nunca más la volvieron a ver. Al día siguiente, con el corazón roto, pero aferrándose a la promesa, los viejos fueron a la playa. Lo que vieron los hizo caer de rodillas. La marea, al retirarse, no había dejado la arena desnuda. La playa entera estaba cubierta, de punta a punta, por una capa gruesa de los mejores mariscos, choros, navajuela, erizos, y entre ellos montones del mejor luche y cochayuyo. Era una riqueza que jamás habían visto. Era la dote de la reina. Desde ese día, los ancianos de Cucao vivieron en la abundancia, protegidos por su hija, la humana que se convirtió en diosa. Mucho antes de que existiera el ombligo del mundo, en medio del vasto océano Pacífico, existía un continente o una gran isla llamada Iba. Era una tierra próspera, un paraíso gobernado por el gran Ariquis, rey Otumatua. Pero Iba estaba condenada. La tierra había despertado la ira de un dios celoso y destructivo, Oque. Oque, a veces escrito, o que era un dios cataclísmico. Algunos dicen que era el dueño de los volcanes, otros que era la envidia misma. Celoso del poder de Otumatua, Oque juró que destruiría el continente. Tomó una palanca colosal, un toki de proporciones divinas, y la clavó en los cimientos de Iba, con una fuerza capaz de mover el océano. Empezó a golpear y a hundir la tierra. Pero Iba no estaba indefensa, tenía otro espíritu, un dios creador y protector Make. Make, el dios de la fertilidad, creador del hombre y de los pájaros, se enfrentó a Oque, no en una batalla de golpes, sino de astucia, mientras Oque, en su furia ciega, golpeaba y hundía el paraíso. Make trabajaba en silencio para salvar un trozo. La tierra de Iba se partía, agrietaba, el océano la devoraba, las montañas se convertían en volcanes submarinos. Oque reía mientras su palanca destruía el mundo. Justo cuando Oque estaba a punto de dar el golpe final, cuando toda Iba iba a desaparecer bajo las olas, Make logró lo imposible. Con su propio poder, partió el último trozo de tierra que quedaba, el más pequeño, la cima de la montaña más alta, y la lanzó lejos, muy lejos por el océano, donde la palanca de Oque no pudiera alcanzarla. Ese pedazo de tierra, esa montaña solitaria, esa pito o tenue ombligo del mundo, es lo que hoy conocemos como Rapa Nui, la isla de Pascua. Pero la historia no terminó ahí. El Ariqui Otumatua, gobernante del continente hundido, había sido advertido. Un tatuador y sabio llamado Aumaka tuvo un sueño profético. Vio cómo Iba se hundía y cómo una nueva tierra, pequeña pero fértil, esperaba en el horizonte. Otumatua reunió a su pueblo, a los Tangata, a los sabios y a los constructores. Prepararon piraguas gigantes. Y justo cuando Oque terminaba de hundir Iba, ellos zarparon, siguiendo las estrellas que Aumaka había visto en su sueño. Navegaron durante meses sobre un océano que ahora era la tumba de su hogar. Y en esa nueva tierra, en ese trozo salvado por Make, desembarcaron. Trajeron consigo sus tablillas rongo, sus ritos y la memoria de los Moai, los rostros de piedra que representaban a los ancestros que habían perdido en el diluvio. Tierra amarilla, cuyo nombre aymara es Keyoyampu, polvo o tierra amarilla, según la guía en la región de Atacama, es una tierra de sol implacable y montañas que guardan siglos de secretos mineros. Aquí el oro y el cobre no se entregan fácilmente, exigen un precio, un rito, una ofrenda al espíritu de la tierra, conocido en el folclore andino como el Puyay. A mediados del siglo VI, durante el auge de la minería de la plata, vivía en las cercanías de un viejo asentamiento minero un hombre llamado Bartolomé, un pirquinero ambicioso y solitario. Bartolomé había encontrado una veta de oro tan rica que temía compartirla incluso con la tierra.
Bartolomé trabajaba con un antiguo horno de fundición de origen indígena, una guaira de pircas, piedra sobre piedra, como se describe en la guía abandonada que él había restaurado. La guaira se encendía con el viento de la montaña y Bartolomé creía que su éxito se debía únicamente a su ingenio. Sus mineros, gente sencilla de la zona, le advertían: patrón, debe hacer la ofrenda al puyay. El puyay solo pide el primer y el último mineral para mantener la veta. Es el rito agrario a la Pachamama. Bartolomé se burlaba: yo no le doy mis ganancias a un fantasma. El oro es mío por mi sudor, no por supersticiones. A lo largo de 2 años, Bartolomé amasó una fortuna increíble. En lugar de llevar el oro a Copiapó, lo fundía él mismo y lo escondía. Creó un escondite secreto, un túmulo, un montón de piedras acumuladas hacia el cielo, según la guía Falso, muy parecido a los que usaban los incas como señalización o entierro cerca de su guaira. Allí, en una cavidad, guardó su tesoro, envuelto en cuero, esperando el momento de huir con él. Una noche, cuando la luna estaba escondida y el viento silbaba sobre las montañas, Bartolomé hizo su última colada. El puyay, espíritu vinculado a los ritos agrarios andino-andinos que él había ignorado, estaba allí. Dicen que el viento se detuvo. El horno guaira se apagó de golpe. Bartolomé sintió una mano helada que le tocaba el hombro. Al voltear, vio una sombra sin forma que solo revelaba 2 ojos incandescentes. Era el puyay en su manifestación de la Pachamama ofendida. La voz del puyay era un susurro seco, como arena cayendo. Me has negado la ofrenda, has tomado el mineral sin permiso, ahora te tomaré a ti. El castigo del puyay fue doble: el olvido del tesoro. El espíritu maldijo el oro de Bartolomé, borrando la ubicación exacta del túmulo falso de su mente. Bartolomé, aterrorizado, salió corriendo de la guaira, incapaz de recordar dónde había escondido su fortuna. La condena de la búsqueda eterna. Bartolomé murió de sed en el desierto días después, pero su espíritu quedó atado a su ambición y a su guaira. Hoy, la leyenda persiste en Tierra Amarilla. Se dice que el fantasma de Bartolomé el Pirquinero no es visible para cualquiera. Solo en noches de luna nueva, cuando el silencio del desierto es total, los mineros que se quedan a pernoctar en la zona de las antiguas vetas ven una luz errante y débil, como la de una linterna antigua, moviéndose entre los cerros. Es el fantasma de Bartolomé que sigue buscando su túmulo. Si alguien se acerca a la luz, esta se desvanece, pero se escucha un rasguño desesperado en la roca y un lamento. Aquí está, o era allá. El fantasma no puede recordar, pues el puyay se llevó esa parte de su memoria. El tesoro, el oro envuelto en cuero bajo el túmulo falso, sigue esperando ser encontrado en alguna parte de la Tierra Amarilla. Pero la advertencia es clara: si el oro es desenterrado por alguien que no honre el rito del puyay, la tierra lo reclamará de nuevo y su ambición se convertirá en la próxima luz errante del desierto de Atacama. En Placilla de Peñuez Roja, los geólogos dicen que es arcilla, los abuelos dicen que es sangre. Hoy Placilla crece. Se construyen condominios, supermercados y carreteras sobre las lomas donde un 28 de agosto de 1891 murieron casi 5.000 chilenos en menos de 5 horas. La batalla de Placilla no fue un combate, fue una carnicería a cuchillo y cañón. Y aunque el pavimento cubra la historia, los cimientos de las casas nuevas a veces tocan lo que está dormido. Esta es la historia de Ramón, un operador de retroexcavadora que llegó a trabajar en una de las nuevas villas cerca del sector del Salto del Agua. Era un viernes de invierno. La camanchaca en neblina costera había bajado temprano, envolviendo los pines y las máquinas en una leche espesa y fría. Ramón tenía orden de terminar una zanja para el alcantarillado antes de irse. Estaba solo en la obra. El ruido del motor diésel era lo único que se oía. Alrededor de las 6 de la tarde, el cucharón de la máquina golpea algo duro. Clan no sonaba a roca, sonaba a metal hueco. Ramón apagó el motor, bajó a mirar pensando que había roto una tubería antigua. Con una linterna se metió en la zanja de tierra húmeda. No era una tubería, era una caja de municiones podrida por el óxido.
y al lado, asomando de la pared de tierra y la bota, una bota de cuero, vieja con la suela clavada con tachuelas, y dentro de la bota todavía había hueso. Ramón sintió un escalofrío, sabía dónde estaba parado, sabía que Placilla era un cementerio gigante sin lápidas, pero la codicia de la constructora era más fuerte. Si encuentras huesos, calladito o nos paran la obra. Ramón decidió taparlo, subió a la máquina para echar tierra encima y olvidar. Pero la máquina no partió, el sistema eléctrico estaba muerto, y en ese silencio repentino el sonido del bosque cambió. Primero fue el olor, un olor a crepicante, pólvora negra, y luego un olor a cobre, a carnicería. Ramón miró hacia la linde del bosque, donde la niebla era más densa, y vio las luces. No eran linternas, eran fogatas, pequeños fuegos a ras de suelo, docenas de ellos, encendiéndose entre los árboles, y en el patio de las casas a medio construir, y entonces oyó el murmullo. No eran gritos de guerra, era algo peor, eran quejidos. Agua, por el amor de Dios, agua, miles de voces susurrando al mismo tiempo. La sed de los heridos de 1890 y uno de Gendaria en la zona murieron desangrando polvo, pidiendo una gota de agua que nunca llegó. Ramón, paralizado en la cabina, vio cómo de la niebla salían figuras. No eran fantasmas transparentes, se veían sólidos, sucios, reales, casi niños, vestidos con uniformes azules y rojos hechos jirones, cubiertos de barro y sangre seca. Algunos no tenían brazos, otros caminaban arrastrando sables oxidados, caminaban hacia la zanja, hacia la herida que Ramón había abierto en la tierra. Uno de ellos, un sargento con la cara vendada con un trapo sucio, se acercó a la máquina. Se paró justo abajo de la cabina y levantó la vista. Ramón vio sus ojos. Eran blancos, ciegos, pero lo miraban directamente al alma. El soldado golpeó el metal de la excavadora con la empuñadura de su corvo. «Zapador», gritó el muerto, con una voz que sonaba a tierra cayendo sobre un ataúd. «O no tape la línea, o vienen los congresistas, o cabe más hondo». El espectro creía que Ramón era parte de su batallón, cavando trincheras para una batalla que había terminado hace un siglo. «Cabé», rugieron los otros, rodeando la máquina eran cientos. Golpeaban los vidrios con sus manos huesudas, manchando el cristal con barro rojo. Querían esconderse, querían trinchera. Ramón, al borde de la locura, cerró los ojos y rezó. Sintió que la máquina se sacudía, como si una marea humana intentara volcarla. Oyó el estruendo de cañones fantasmas, el relincho de caballos agonizantes y el silbido de las balas. La batalla de Placilla se estaba repitiendo a su alrededor en un bucle eterno de dolor. No sabe cuándo se desmayó. Lo despertó el sol de la mañana. La niebla se había ido. Los soldados no estaban, pero la zanja. La zanja estaba llena, no de cuerpos, estaba llena de objetos, botones de hebillas, balas de plomo deformadas y trozos de tela podrida que la tierra había vomitado durante la noche. La tierra había expulsado los restos como si rechazara seguir guardando el secreto. Ramón renunció ese mismo día. No cobró su sueldo. Hoy, esas casas están habitadas. Son bonitas con jardines verdes, pero los vecinos de Placilla saben que las noches de invierno, cuando la camanchaca baja, los perros le ladran a las esquinas vacías, y que a veces, si pones la oreja en el suelo del patio, no se oye el silencio, se oye el rasguño de miles de uñas. Tratando de subir, el Cementerio General de Santiago es una ciudad de mármol y tristeza, un museo al aire libre donde la historia de la nación se lee en la magnitud de sus mausoleos. Cuando los portones se cierran al atardecer, el cementerio recupera el silencio que la vida urbana le roba, y el frío de la noche desciende sobre las esculturas de ángeles y las bóvedas de las grandes familias. Camilo era un joven aprendiz de marmolista que trabajaba con una empresa especializada en la restauración de monumentos antiguos. Aquella noche se le había encargado un trabajo delicado y urgente: resellar una grieta profunda en la base del mausoleo de los héroes, un colosal panteón de estilo neogótico que databa de la segunda mitad del siglo VI,
y que dominaba una de las avenidas principales del cementerio. La tarea era solitaria. Camilo estaba equipado con un foco potente que iluminaba el mármol negro de la tumba, creando un círculo de luz bajo el inmenso cielo estrellado. El único sonido era el golpeteo suave y metódico de su espátula, mezclando la mezcla de restauración. Llevaba cerca de una hora concentrado en la grieta cuando escuchó algo que lo obligó a detenerse. Venía de un mausoleo adyacente, una estructura más pequeña, pero igualmente solemne, custodiada por una estatua de bronce de hombre con uniforme militar. Era el clic-clic, clic rítmico de un cincel golpeando la piedra, seguido del suave raspado de una lija. El ruido era constante, el de alguien trabajando con una concentración obsesiva. Camilo se acercó al mausoleo vecino con su foco, pensando que un colega se había quedado rezagado o que algún vándalo estaba intentando profanar la tumba. La reja de hierro forjado estaba cerrada con un candado antiguo, cubierto de herrumbre. A través de la reja, Camilo pudo ver. Sentado en el escalón de mármol que daba acceso a la cripta había un hombre. Vestía un uniforme militar de paño oscuro, impecable a pesar de la noche, con galones dorados que brillaban débilmente. Era un hombre de barba pulcra y modales serios, inclinado sobre la lápida principal del mausoleo. Estaba lijando una sección de la inscripción con una dedicación febril. «Señor», llamó Camilo en voz baja, sin querer perturbar el silencio del cementerio. «Por disculpe, está prohibido estar aquí después del cierre». El hombre no se inmutó. Continuó lijando el mármol con el mismo ritmo tranquilo. «El trabajo no espera, muchacho», respondió el espectro con una voz cavernosa y antigua que parecía venir del interior de la piedra. «Las fisuras deben ser corregidas. La memoria no puede tener grietas». Camilo se acercó más a la reja. «Pero la entrada está cerrada». «¿Cómo entró? Además, ¿qué está haciendo dañando la lápida?» El hombre finalmente detuvo su labor y levantó la cabeza. Sus ojos, enmarcados por cejas pobladas, eran de un color indefinido y miraban a Camilo con una mezcla de reproche y tristeza infinita. «Yo no la daño, yo la mantengo a raya. La vergüenza que grabaron aquí. La fisura es mía, es la herida de un hombre que falló». Camilo reconoció la fisonomía. El hombre en el escalón era idéntico a la estatua de bronce que se alzaba sobre el panteón, un general de la Guerra del Pacífico cuyo mausoleo era famoso por una inscripción polémica que mencionaba una retirada temprana y deshonrosa. Usted es el general», balbuceó Camilo. El general asintió con un gesto lento y doloroso. «Fui el encargado de defender la posición, pero mis órdenes no fueron claras y la retaguardia colapsó. Me condenaron al ostracismo en vida y al olvido en la muerte. Pero el peor castigo no es el olvido, muchacho. Es esta labor eterna». El general extendió la mano hacia Camilo, revelando lo que creía ser su herramienta, un cincel. Pero Camilo vio con horror que el objeto no era de metal, sino una extensión de su propia mano, una prolongación ósea de su dedo índice, que parecía hecha de un material fantasmal, duro y transparente. «Me condenaron a reparar el mármol que se rompió el día en que rompí mi juramento. Cada noche las grietas vuelven a abrirse, y yo debo lijar la verdad, debo pulir la ofensa. Es mi penitencia y no tengo descanso». El espectro se levantó, revelando que sus botas militares estaban gastadas hasta el hueso del pie por siglos de trabajo nocturno. Caminó hacia la pared del mausoleo y golpeó la piedra con la punta de su cincel óseo. El sonido fue espeluznante. No fue un clic de metal, sino un gemido sordo, profundo, como si la piedra misma estuviera gimiendo. Inmediatamente, Camilo vio una nueva fisura nacer y extenderse por la pared de mármol del mausoleo. «¿Ves?», dijo el general con una voz que era casi un lamento. «La ofensa se agranda, el tiempo no cura la deshonra. Ayúdame a pulir, ayúdame a detener la vergüenza». El espíritu intentó pasar su mano a través de los barrotes para alcanzar a Camilo, y en ese instante, el frío glacial que emanaba de él fue tan intenso que Camilo sintió que sus pulmones se congelaban. Las galoneras doradas del general se volvieron momentáneamente negras, carbonizadas, por el peso de la culpa. Camilo soltó el candado de la reja, dejando caer el foco que rodó por el andén. Retrocedió corriendo, sin mirar atrás,
saliendo del círculo de luz y sumergiéndose en la oscuridad total del cementerio. No se detuvo hasta llegar a la casa de vigilancia de la entrada. A la mañana siguiente, cuando el sol ya iluminaba el cementerio general, Camilo regresó. El mausoleo de los héroes donde había trabajado estaba intacto y su mezcla de restauración había cuajado perfectamente sobre la grieta. Pero al mirar el mausoleo del general, Camilo vio lo que el espectro había creado. Justo en la lápida donde había estado lijando, no había ninguna lija ni cincel real, solo una zona de mármol que estaba pulida hasta el extremo, brillante como un espejo, donde las letras de la inscripción habían desaparecido por completo, borradas por una dedicación eterna que no era ni física ni humana. El general, a pesar de sus siglos, seguía intentando borrar su error una noche y una capa de piedra a la vez.